recibir la palabra de Dios, ponerla en práctica y se hace estas cosas, Dios lo va a bendecir de la mayor manera. Y agradecemos a Dios por ese tiempo que tuvimos de adoración, ¿verdad? Nos parece que es especial y le damos gracias a Dios cuando Él nos visita de una manera especial por medio de la adoración. Esta mañana nosotros continuamos con nuestra serie de mensajes del libro de los Hechos y vamos a continuar con el capítulo 11. En el domingo anterior nosotros hicimos un pequeño brinco al capítulo 16 para poder hablar de Timoteo y tener ese mensaje que hablamos del Día de las Madres. Pero hoy regresamos al capítulo número 11, justo después de ese mensaje que el pastor Saqueo nos predicó hace 2 semanas. ¿Se acuerdan de que era de Pedro y Cornelio, no? Así que estamos justo después que eso va a pasar. Y nos encontramos en un momento muy interesante, muy importante. Y vamos a estar viendo los versos del 19 al 26. Así que nosotros vamos a hacer una lectura de todos estos pasajes ahora o próximamente. Yo les voy a pedir que necesite una Biblia para aplicar los pasajes hacia su mano y nosotros, nuestros anfitriones, le pueden hacer llevar una Biblia. Los demás, los que tienen su Biblia, ubíquense en el capítulo número 11 y vamos a empezar a leer desde el verso 19. Alce la mano si a alguien le hace falta una y la están repartiendo. Bien. Estos eventos que nos van a narrar, estos versículos que vamos a leer, son especiales porque contienen esa primera ocasión en que los creyentes, vamos a decir, esa comunidad de personas que fue alcanzada por Jesucristo, en donde ahora el Espíritu Santo vive en ellos y lo usa, esa comunidad por primera vez es llamada cristianos. Y eso es un momento especial. Así que nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando, las circunstancias que rodearon este tiempo, y vamos a hacer una lectura y luego hacemos una oración. Si ustedes se acompañarnos en pie, les pido por favor que se paren y vamos a leer la escritura. Versículo 19 dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como a Fenecia, Chipre, Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, primero que nada te agradecemos ese bonito tiempo que tú nos permites a cada uno de nosotros de adorarte. Y por medio de esa relación que nosotros ahora tenemos en Jesucristo, disfrutamos de tu presencia, disfrutamos de las diferentes maneras en que tú nos reconfortas, que nos hablas, Padre Celestial. Y ahora, en esta mañana, mientras nos acercamos a leer tu palabra y leer este pasaje, te ruego que nos ayudes a ver eso que tenían estas personas, esas características, esa manera de vivir que tenían estas personas quienes fueron llamados por primera vez cristianos, Señor. Queremos, Padre Celestial, parecernos a Él. Queremos, Padre Celestial, agradarte a ti, como vivimos en este tiempo, Señor. Te pedimos que nos guíes, te pido que hables a través de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor. Te pedimos que me llenes de tu Espíritu para hablarle a esta congregación. Confiamos en ti, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. En este punto donde nosotros nos encontramos de la historia, ¿no? La historia del cristianismo, la historia de Dios, vamos a decir, ha pasado miles de años ya, podríamos decir 2000 años ya desde que este evento que nosotros estamos leyendo ocurrió, o cerca de 2000 años. Y resulta que, a diferencia de ese momento, que ese fue el primer momento en que a los creyentes se les llama cristianos,
cuando nosotros miramos en nuestro tiempo, nosotros decimos a la mayor parte del mundo, cuando escucha la palabra cristiano, tienen una idea de lo que es. No es una palabra que es desconocida. Ahora, quizás el reto o la dificultad es esa percepción que pueden tener las personas de lo que es un cristiano. Y eso va a variar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes factores que pueden estar en la mente de las personas que hacen un juicio en qué es un cristiano. Algún motivo puede ser el lado del mundo en donde vives. Mi esposa y yo, nosotros conocemos a misioneros que están sirviendo en este momento en lugares del mundo donde la religión principal es el Islam. Y una de las cosas interesantes que ocurre, uno pensaría, no, quizás mira cómo viven ellos, y nosotros pensamos, mira cómo viven los cristianos, y uno diría, sería algo muy bueno, ¿no?, que supieran. Sin embargo, por ejemplo, cuando ellos están en ese lado del mundo, ellos piensan, bueno, Estados Unidos, por decir un nombre, es una nación cristiana. Y dice, pues, y cuando lo que ven de eso es las películas de Hollywood que salen, lo que ven en la prensa, y entonces la expectativa es, así viven los cristianos, como lo que vemos en las películas y como lo que estamos viendo. Esa expectativa, ¿verdad?, está un poco errada, ¿no? Nosotros sabemos que es diferente, que no es así, pero depende del lado del mundo que usted puede ser tu perspectiva de cómo son los cristianos. También está esas características que a veces tú esperas encontrar en alguien, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en un lugar y estamos quizás en nuestro trabajo y alguien dice, y eso que era cristiano, ¿no? Hiciste algo, no sé, que no cumplió con las expectativas que tenía la gente de un cristiano, y eso marca, ¿verdad? La gente tiene una expectativa, ¿cómo debe ser un cristiano? También puede pasar el hecho de la experiencia que la gente haya tenido. Nosotros tenemos cristianos que han dado muy buen testimonio, ¿no? Y diríamos que conocemos personas así, y conocemos otros que no. No me den nombre, por favor. Pero estas cosas pasan y son esos factores que van marcando en la mente de las personas que es un cristiano. Uno diría, lamentablemente, el factor que debería ser más importante para determinar esto, cómo es un cristiano, debe ser la escritura, pero a veces ese es el que está más lejos de la mente de las personas, el conocimiento de qué es un cristiano en la escritura. Sin embargo, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Nosotros vamos a acercarnos a la escritura. Y nosotros tenemos el privilegio de llegar a ese primer momento en donde a ese grupo de creyentes se le llama cristiano. Y eso es importante porque es importante ir al comienzo. Ustedes en los términos médicos hay algo, no sé si lo han escuchado, que se llama el paciente cero. El paciente cero, ¿no? Le llaman así. Y el paciente cero tiene una cosa en particular. El paciente cero es esta persona, cuando estamos pensando en una epidemia, es esta persona que se contagió por primera vez con la epidemia. ¿Y qué hacen los médicos? O los epidemiólogos tratan de encontrar el primero, porque ellos dicen, si miramos el primero, vemos las circunstancias en que todas estas cosas pasaron, vemos cómo se contagió y qué fue lo que pasó. De esa manera pueden determinar cómo detener la epidemia. Y entonces saber, mirando el primer caso, ellos pueden saber qué es lo que tienen que hacer para detener esto. Nosotros estamos en un caso inverso, ¿verdad? Nosotros no queremos detener el movimiento del cristianismo para nada, ¿no? Ni pensamos que el cristianismo es una enfermedad y una epidemia, todo lo contrario, decimos que es vida para la gente. Sin embargo, escuchen esto, en este tiempo, la revista Christianity Today, que es una revista que escribe artículos, vamos a decir, de cristianismo para la gente, para el pueblo cristiano, en el 2001 publicó que la Enciclopedia Cristiana del Mundo, eso es una publicación que hace la Universidad de Oxford de las religiones que hay en el mundo, decía que en este tiempo, para el 2001, ahora deben ser más, contabilizó 33.830 diferentes denominaciones cristianas. Y cuando uno escucha ese número, uno dice, wow, es un número impresionante. Y cuando uno ve esa variedad de, vamos a decir, denominaciones, uno dice, bueno, pero hay tantas. ¿Qué es el cristiano, no? Entre tantas. Cuando yo menciono denominaciones, ¿verdad? No sé cuán enterados que estamos del lenguaje que estamos hablando, ¿no? Pero la denominación no estamos hablando de una desviación o una secta.
Cuando decimos una desviación, una secta, estamos diciendo que hay un grupo de personas que se salió de las doctrinas principales que todos los cristianos tenemos en común, como por ejemplo, ¿quién es Jesucristo? Nosotros cuando hemos leído el libro de los Hechos que encontramos, que quién es Jesucristo es sumamente importante, vitalmente importante. Su identidad como hijo, como Mesías, su identidad como hijo de Dios es importante. Si cambiamos eso, ya deja de ser cristianismo. O sea que cuando pensamos en sectas o desviaciones, pensamos en grupos que dejaron principalmente de ver a Jesucristo tal como las Escrituras lo están diciendo. Pero cuando decimos denominaciones, ¿qué estamos pensando? Diferentes grupos cristianos que mantenemos esos mismos valores, pero tenemos una diferencia en cuanto a, por ejemplo, ¿cómo nos organizamos? Hay iglesias que hay unos líderes que están por encima de las iglesias, que son los que deciden la mayoría de las cosas. Hay iglesias que la asamblea de la iglesia, los miembros de la iglesia, son los que deciden. Entonces, también hay iglesias que, por ejemplo, definen la santidad de una manera. Esto es lo que es la santidad y podemos alcanzar hasta aquí. Hay otras que dicen otra cosa. Y en esas diferencias encontramos que hay diferentes denominaciones, pero cuando somos denominaciones cristianas, ¿qué pasa? Mantenemos la enseñanza principal sobre Jesucristo. No la cambiamos. Y hay otras más, pero esa es la principal. Y nosotros hemos experimentado esto de estar en diferentes iglesias. Si ustedes me alzan la mano, ¿cuántos de ustedes han estado en concilios o denominaciones diferentes en su vida? La mayoría de nosotros. Yo no, porque mi papá me crió en una iglesia reacista y yo sigo hasta el día de hoy en una, pero la mayoría de nosotros hemos experimentado esto de estar en diferentes denominaciones. Es una realidad para nosotros. Pero nosotros decimos, en esa variedad inmensa de denominaciones que hay, yo diría demasiadas para mi gusto, ¿no? ¿Quién puede llevar la cuenta de todas las que hay? Nosotros queremos saber qué significa ser cristiano. Y queremos hacer como hacer paciente cero, regresar al comienzo, a ese primer momento en que se le llamó a la congregación de creyentes cristianos para saber qué ellos tenían, qué ellos estaban haciendo, que los llamaron cristianos, y para saber si yo tengo eso que debe caracterizar al cristiano. Amén. Así que vamos a empezar, empezamos por el principio, vamos a decir así, vamos a leer el versículo 19 otra vez y vamos a ver el origen, qué estaba pasando, cuál era este momento histórico. Dice el versículo 19, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Venecia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Lo primero que nosotros estamos viendo era que ¿de dónde sale este grupo de personas? ¿Cuál es el origen de este grupo de personas que le llaman en un punto cristianos por primera vez? Era simplemente las mismas personas que estaban en la iglesia de Jerusalén y por causa de la persecución de Esteban, de la muerte de Esteban, se arma una persecución y salen los cristianos para diferentes lados, se alejan de Jerusalén. Y uno dice, nosotros conocíamos la historia de Felipe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Felipe? Felipe salió y le empezó a hablar a los samaritanos, no, estaba en Samaria. Y nosotros vemos que esto estaba pasando, pero ahora nos enteramos que en paralelo a eso que estaba pasando, también estaban estos cristianos que estaban llegando a estos sitios y finalmente están en Antioquía, este lugar, este punto cero, paciente cero, donde se les llama cristiano por primera vez. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, yo no sé qué usted se pregunta, yo creo que lo hemos mencionado otras veces, cuando vemos a los cristianos huyendo, básicamente por su vida, uno dice, ¿pero quién está en control aquí? ¿No? Encontramos a los cristianos que aman al Señor, que estaban haciendo lo correcto, huyendo. Y uno dice, uno sabe que Dios está en control. No, ustedes dirían, ¿Dios está en control? Uno diría sí. Pero ¿por qué los cristianos están huyendo si Dios está en control? Ahora bien, para contestar esta pregunta, nosotros diríamos, hay que recordar algo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Justo al comienzo de antes de irse y justo al comienzo del libro de los Hechos, él dice, en Hechos 1:4, dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual le he hablado.
Luego brinco al verso número 8 del capítulo 1 que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando yo miro estos dos pasajes, yo encuentro que hay un mandamiento de Jesús y los demás son declaraciones de cosas que van a pasar. ¿No lo ven así? Un mandamiento y declaraciones de cosas que van a pasar. ¿Cuál es el mandamiento? Ellos se tienen que quedar en Jerusalén y esperar a que llegue el Espíritu Santo, y todo lo que va a pasar más adelante tiene que ver con Jesucristo haciéndolo. Dice: quédense, porque cuando se queden y llegue el Espíritu Santo y lo reciban, serán mis testigos, recibirán poder, y irán desde Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que cuando estamos viendo esto, estamos diciendo: esto está pasando, y no está pasando de manera aleatoria. Esto está pasando, y antes de que pasara, Jesucristo dice: esto es lo que va a pasar. Ustedes recibirán el Espíritu Santo, y después recibirán poder y harán estas cosas. Cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos viendo, bueno, ¿recibieron el Espíritu Santo los discípulos? Lo recibieron, ¿no? Lo vimos en el capítulo 2. Comenzaron a experimentar el poder de Dios, ese poder de Dios que les ayudaba, que les permitía hacer milagros de sanidad, hablaron diferentes lenguas, tenían poder para testificar. Y ahora vemos que sin ninguna estrategia marcada por los apóstoles o por el grupo de la iglesia, estamos viendo que están saliendo de Jerusalén. Están saliendo de Jerusalén, predicando en Samaria, como lo vimos anteriormente, y ahora llegan hasta Antioquía. Y yo tengo un mapa al frente, no sé, Silverio, si lo puedes proyectar, para que nosotros, como que a veces, no sé si le pasa, que empiezan a decir en la Biblia nombres de lugares y usted está perdido porque no sabe dónde están, ¿no? Cuando miran, no sé si ven el círculo pequeñito rojo que está en la parte de abajo, ahí está Jerusalén, un poquito más arriba de eso que ni se ve, está Samaria, y mucho más adelante es que se encuentra este lugar, Antioquía. Y ahí vemos cómo se está esparciendo, ¿no? De dónde empezaron, lo que Jesucristo dijo que iba a pasar y lo que está pasando. Están esparciendo de Jerusalén, Samaria, y ahora están, vamos a decir, en el comienzo del fin de la tierra, ¿no? De que era el mundo no conocido para él. Ahora, nosotros estamos mirando esto y cuando observamos, Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo que dijo que iba a pasar, está pasando. Y nosotros estamos dando cuenta que Él está obrando poderosamente a través de ellos. Nosotros podemos decir que Dios está en control y que las promesas de Jesús se cumplen en la vida de sus discípulos. Cuando nosotros pensamos en qué significa ser cristiano o qué significa ser un discípulo de Dios, nos damos cuenta que Dios está en control. Pero Dios está en control, no importa quién le sirva o no le sirva. Dios está en control, ese es un hecho. Sin embargo, nosotros vemos que en la vida de los cristianos, de los discípulos, en la vida de estas personas que fueron llamados por primera vez cristianos, Dios cumple su promesa en ellos. Reciben el Espíritu Santo, empiezan a obrar con poder. Dios cumple sus promesas en ellos. Piensen en esto. Cuando las personas miran a un cristiano, y justamente no esperan que nosotros sencillamente podamos recitar las doctrinas cristianas, quién es Jesucristo o algunas enseñanzas de la doctrina. Ellos esperan ver algo diferente en cada uno de nosotros. Ellos lo estaban viendo en esas personas, y yo les pregunto, cuando nosotros miramos, está en un momento diferente, un tiempo diferente, pero las promesas del Señor se tienen que cumplir en nuestra vida. Y uno se pregunta, ¿dónde está el gozo del Señor en nuestra vida, en la del creyente? Nosotros sabemos que pasamos por momentos difíciles. Nosotros vemos a Pablo en las cartas con lágrimas por momentos difíciles. Hay momentos difíciles, pero ¿dónde está el gozo? Hay gozo en el Señor. Nos preguntamos, ¿dónde está la fe de nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? Nosotros el domingo pasado hablamos de una fe sincera. Y nosotros estamos viendo que la fe sincera era como el oro, que cuando empieza el calor, ahí empieza a brillar, porque te empieza a dar lo que tú no tienes. Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿dónde está nuestra fe en los momentos difíciles? ¿Dónde está la capacidad de perdonar por misericordia a los que nos ofenden?
O la de amar a nuestros enemigos. ¿Dónde está la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tú y yo la hemos experimentado, no? Esas cosas que son promesas de Dios para los creyentes se tienen que ver. Cuando nosotros vemos los discípulos que estamos viendo, Dios está en control, pero miramos sus vidas y vemos que Dios está obrando sobrenaturalmente en ellos. Sabemos que no son ellos, que es el poder de Dios, pero vemos que Dios cumple su promesa en ellos. Así que comenzamos de esta manera diciendo que cuando miramos a este panorama, lo que está pasando, vemos claramente que Dios está en control, que Jesucristo está cumpliendo su palabra, pero vemos que la está cumpliendo en sus discípulos. Nosotros tenemos que comenzar a preguntar, bueno, yo creo en Dios, pero estoy viendo el cumplimiento de su palabra en mi vida, se tiene que ver. Dios va a cumplir su palabra. Jesucristo es poderoso y lo puede hacer. Ahora, seguimos hacia adelante. Y nosotros vemos, vamos a decir, con otra profundidad, que Dios está en control. Y que sigue obrando de diferentes maneras en la vida de los discípulos. Y entonces nosotros vamos a leer el versos 20 y 21, ¿no? Lo tienen, va a estar proyectado, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, que dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene le comenzaron a predicar a gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió en el Señor. Hay algo que se desprende de la lectura de los hechos que nosotros a veces no comprendemos inmediatamente, ¿no? Nosotros estamos viendo que la iglesia se está esparciendo, está yendo a Samaria, está yendo a este lugar, Antioquía, pero lo que no se ve de momento es que, aunque están saliendo de Jerusalén, siguen predicándole a judíos. Están en estos lugares donde hay comunidades judías y a ellos les están predicando, sin embargo, no están esparciendo esto a personas que son los gentiles, ¿no? Hasta el momento que estamos leyendo ahora, esto no ha pasado. Nosotros vimos la historia de Pedro y Cornelio, ¿no? Y en esta historia, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesucristo con Pedro? Tiene que darle visiones, tiene que darle sueños, tiene que darle un sueño a Cornelio, tiene que darle una visión a Pedro, tiene que usar el Espíritu Santo, tiene que hacer todas las cosas para que Pedro comprenda una cosa. ¿Y esa cosa cuál es? Que Dios también está buscando no solo a los judíos, sino a los gentiles, a todos nosotros. Póngase ahí, usted es un gentil y yo también. Y entonces comenzamos a ver esto, comenzamos a ver este escenario donde de momento, dice el versículo 19, que estaban predicando solamente a los judíos, pero dice que algo pasa entre el 19 y el 20, dice: sin embargo, algunos de los creyentes les comenzaron a predicar a los gentiles acerca de Jesús. Y uno dice, ¿qué pasó entre un versículo y el otro? Que esto comenzó a cambiar y realmente no te lo explican, ¿no? Ahí no lo dice. No hay explicación para eso, pero nosotros estamos viendo que hay un cambio significativo en estas personas. Y luego de que estas personas comiencen a hacer esto, estos cristianos a quien no le ponen nombre, ¿verdad? No dicen quiénes son, dice que cuál era la consecuencia de hacer esto, de hablar a los gentiles. Dice Hechos 11:21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió en el Señor. Y yo quisiera destacar algo, y es lo segundo que veo en este panorama de estas primeras personas que son llamados cristianos. Y lo segundo que veo es que Dios sobrepasa las limitaciones de ellos al ser personas llenas del Espíritu Santo. Él les da poder para testificar, pero también poder para obedecer. Una de las cosas más bonitas que uno puede ver es ver a Dios obrando a través de nosotros, ¿no? A través de su iglesia. En este tiempo que he estado sirviendo en la iglesia de Punta Cana, es tan bonito poder recordar de momento, volver atrás y escuchar que alguien dijo: hubo algo especial en ese mensaje, hubo algo especial en esa oración, hubo algo especial en ese grupo pequeño, en la red, algo especial está pasando allí, que la gente lo siente y a veces no lo logra identificar. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso que la gente ve, que dice que es especial? El poder de Dios que se está manifestando a través de ellos. Cuando el Espíritu Santo vino a la vida del creyente, le dio poder para testificar.
Y de momento Dios, en momentos especiales, en momentos particulares, en diferentes gente, en diferentes personas, y yo lo he visto una y otra vez en esta iglesia, la gente dice, hay algo especial en eso. Y uno que lleva más tiempo dice, vio a Dios. No lo sabe todavía, pero eso que vio de especial es el poder de Dios que está obrando a través de esa persona. Y en ese sentido, y en otros sentidos más grandes, Dios nos da poder para testificar, pero también nos da poder para obedecer. Y esto suena como un poco que no sé, extraño, no sé qué están pensando mientras lo digo, pero escuchen esto. Cuando pensamos en la vida de Pedro, piensen solo en Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre al que Dios, Jesucristo, le había dicho, en Mateo 28:18, que decía que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno diría, ¿qué es lo obvio? Que hay que predicarle a los gentiles, ¿no? Si hay que hacer discípulos de todas las naciones, hay que predicarle a los gentiles, pero encontramos a Pablo, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, que todavía tenía un impedimento de hablarle a los que no eran judíos. Y de momento empezamos a pensar en esto. ¿Puede haber una persona llena del Espíritu Santo, pero todavía su comprensión de lo que Dios quiere hacer no ha llegado a su fin? ¿Puede haber una persona llena del Espíritu Santo que necesita derrumbar barreras para que Dios pueda continuar usando? Y cuando vemos estas cosas, uno dice, bueno, entonces el Espíritu Santo, aunque me pueda llenar y aunque ayer yo pueda ver a esta persona lleno del Espíritu Santo administrando, yo tengo que reconocer que eso no significa que esa persona lo sabe todo, y eso no significa que esa persona no ha crecido todo lo que tiene que crecer, porque hay un proceso que Dios permite que pase. Y miren, escuchen esto, mis hermanos. Cuando nosotros vemos esto, el hecho de que una persona llena del Espíritu Santo todavía necesita aprender, nosotros llegamos a una conclusión. Lo que tiene que pasar aquí es que el Espíritu Santo lo que nos permite también es obedecer a pesar de nuestras limitaciones. Como Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, Dios le pudo hablar y romper con su barrera de no juntarse con los gentiles. Como él estaba lleno del Espíritu Santo, él pudo escuchar la voz de Dios y romper con su pensamiento para poder obedecer a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena, no necesariamente vamos a encontrarnos en un salón donde todos estamos de acuerdo, pero ¿sabe qué va a pasar? Cuando Dios hable, usted va a poder obedecer. Y eso hace falta. Y eso lo necesitamos. El Espíritu Santo llega a nosotros y nos da poder para testificar. Y hace cosas milagrosas y hace que Dios se muestre a través de nosotros. Pero también el Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Él, cuando Él es quien nos controla, nos ayuda a superar nuestras limitaciones y a permitir que el Evangelio continúe. No hemos aprendido todo. El día que nos sentimos más especiales y que Dios nos usó, no hemos llegado a todo. Pero mantenernos llenos del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, lo que va a permitir es que Dios obre a pesar de nuestra limitación. Y Él hace eso cada rato. Por eso decimos, Dios obra en nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros, el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Y cuando vemos esto, particularmente el caso de Pedro, nos damos cuenta que el Espíritu Santo obra a pesar de nosotros. Pero si estamos llenos, si le entregamos el control a Él, mis limitaciones nos van a impedir que Dios obre. Él va a encargarse de hablar contigo y tú vas a cambiar. Y esto es una alegría que todos tenemos. Porque nosotros podemos concluir, bueno, yo tengo limitaciones, pero esto depende de Dios. Y si yo me entrego a Él, por más grandes que sean mis limitaciones, el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de cambiar para que haga la voluntad de Dios. Amén. Ahora, la historia continúa avanzando. Y en este caso, ¿verdad? De alguna manera se entera la iglesia en Jerusalén
de que esto pasó, ¿no? Que hay gentiles que están escuchando la palabra de Dios. Y leemos el verso 22 y dice: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. De momento vemos, ¿no? Nosotros recordamos a este hombre Bernabé. Yo pienso, no pudieron elegir a alguien mejor para esta situación. Nosotros hablamos de Bernabé como una persona que tenía la capacidad de ver desde la perspectiva de Dios, de mirar con misericordia a las personas, y no había una mejor persona que enviar a hablar a estos gentiles, a ver lo que estaba pasando y evaluar si esto era de Dios o no era de Dios, que a este hombre, Bernabé. Y lo vemos otra vez, Bernabé. ¿Qué era Bernabé? ¿Cómo lo describe? Una persona lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y cuando llegó ahí se encontró con una sorpresa también. Aquí hay gentiles y lo que está pasando es de Dios. Y entonces, ¿qué hace Bernabé? Los anima a que se mantengan firmes en la fe. Y nosotros empezamos a ver que Bernabé no se queda ahí, se da cuenta, la obra es grande. Lo que está pasando aquí es importante. ¿Y qué es lo que hace después? Llama a Pablo. Hechos 11, 25 y 26 dice: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Mis hermanos, Bernabé conocía al apóstol Pablo. Y él sabía que el llamado de Dios para la vida del apóstol Pablo era con los gentiles. ¡Qué hombre de visión!, ¿no? Cómo dirigido por el Espíritu Santo, él sabe encontrar a la persona correcta para llegar al lugar correcto para que hable con esta persona. Y el resultado de esto, que más personas conocieron al Señor, que Pablo se encontró realizando su ministerio, comenzando a realizar su ministerio a los gentiles aquí en Antioquía. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo es totalmente importante. Nosotros dependemos del Espíritu Santo para hacer su obra, pero también necesitamos una interdependencia entre nosotros. No hay una persona que sea Jesucristo. Y aún Jesucristo dependió y quiso depender de los 12 discípulos que Él le dio para hacer su ministerio. Y nosotros, cuando estamos mirando esto, ¿qué nos damos cuenta? Que aunque el Espíritu Santo nos llene y seamos usados poderosamente por Él, no podemos hacerlo solos. Necesitamos a los demás. Necesitamos que Dios levante a otras personas y los ponga a trabajar. Necesitamos que eso pase. Necesitamos que cada persona esté llena del Espíritu Santo, pero nos necesitamos los unos para los otros. No hay llaneros solitarios en la iglesia. No hay Jesucristo ni Espíritu Santo en la iglesia. Hay personas que Dios llena con su Espíritu, que Dios usa poderosamente, pero Él lo hace de tal manera que lo necesitamos. Piénsate, mi hermano, necesitamos tu servicio. No solamente necesitamos tu servicio, necesitamos que te entregues de tal manera al Señor Jesucristo que Él te llene con tu Espíritu. Que tú, sea que entiendas o no entiendas algo, puedas escuchar a Dios y puedas obedecer. Nosotros estamos viendo entre los cristianos, en este grupo de personas que primeramente les llaman cristianos, que dependían del Espíritu Santo y se dependían los unos de otros. Ahora déjame dar la cuarta característica, quizás la quinta. Dice Hechos 11, 26, dice: los que se quedaron allí con la iglesia, bueno, los dos se quedaron allí refiriéndose a Pablo y a Bernabé, en la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando vemos este versículo que había pasado tiempo en donde Bernabé y Pablo se encontraron con este grupo de creyentes en Antioquía. Nos damos cuenta que ellos estaban enseñando de una manera, modelando una manera de vivir, viviendo con ellos, que fue de parte de la gente que está a su alrededor, cuando los mira a ellos y dice: ustedes son cristianos. La manera de vivir de ellos hizo que los que estaban a su alrededor le llamaran a ellos cristianos. Y esto es bien diferente. Una cosa es decir: yo soy cristiano, identificarme, que no tiene nada malo en nuestro tiempo decirlo.
Pero otra cosa es que los que están en nuestro alrededor se den cuenta que somos cristianos por la manera en que vivimos, por lo que decimos, por cómo nos comportamos. Y cuando vamos al comienzo, al paciente cero, nos damos cuenta que fue la gente la que vio en ellos una manera bien diferente de decir, de predicar, que se den cuenta que estos no son sencillamente judíos, estos son algo diferente. Parece que dicen Cristo tantas veces que le hemos llamado cristianos. Y cuando nosotros regresamos a este punto cero, nos acordamos una cosa más, este paciente cero. Cuando los llamaron cristianos pasó otra cosa. Era una comunidad de creyentes que tenía judíos creyentes y gentiles creyentes. Y en base a esa unión de gentiles y judíos en ese momento histórico es que le llaman cristianos. Y nosotros vemos cómo Dios, ¿verdad?, está en control. Cómo Jesucristo está cumpliendo su palabra y cada pieza empieza a engranar. Y se ve poco que tiene que ver con las habilidades de los apóstoles o de las personas y mucho que ver con el poder de Dios para hacer cumplir su palabra. Y cuando nosotros miramos otra vez, regresamos, evaluamos nuestra vida, podemos decir que somos cristianos, vamos a decir somos cristianos, ¿no? Creemos en Cristo, pero entonces pensamos, el hecho, Dios está en control, pero estoy viendo que las promesas de Dios se están cumpliendo en mi vida. Su paz, que la fe que necesito tener, el perdón que necesito otorgar, esas cosas que no dependen de mí, sino del poder de Dios obrando en mi vida, las estoy viendo. Cuando pienso que Dios sobrepasa las limitaciones y que el Espíritu Santo no solo nos usa con poder, sea para obrar en cualquier de los aspectos que nosotros obramos o estamos sirviendo en la iglesia, sino que podamos ver a Dios mirándonos y obrando a pesar de nuestras limitaciones. Puedes ver a Dios rompiendo con tus prejuicios. Puedes ver a Dios haciendo cosas que jamás pensabas que iba a hacer. Puedes ver a Dios ensanchando tu conocimiento. Cuando los primeros cristianos tenían eso, no lo comprendían todo, no entendían la finalidad de todo lo que Dios quería hacer, pero como estaban llenos del Espíritu, podían escuchar la voz de Dios y cambiar cuando era necesario que tuvieran que cambiar. Dios sobrepasa sus limitaciones, ¿verdad? Pero también ellos mostraban una dependencia ante el Espíritu Santo. De Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Felipe, lleno del Espíritu Santo. Todos los que mencionan, llenos del Espíritu Santo. Y en ellos la obra se da, no solo para testificar, por lo que dijimos, para obedecer. Porque hay tantas cosas en nuestra vida que son más fuertes que nosotros. ¿No lo ven así? Tantas cosas que nosotros decimos, oye Señor, esto que tú me estás pidiendo, no puedo. Yo no puedo. Es más grande que yo no puedo. Pero cuando estamos llenos de su Espíritu, cuando le damos el control de su vida, Dios tiene la capacidad de darte el poder para que puedas obedecer. No hay ninguna persona que en su propia fuerza pueda cumplir la vida que tiene. Ese es uno de los engaños más grandes, que esto se trata de yo intentarlo con todas mis fuerzas. Esto se trata de yo rendirme a Dios y obedecerle para que con su poder Él logre lo que yo no puedo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y yo pienso, estas personas, el comienzo de estas personas que le llamaron cristianos tenían esto. Y nosotros lo tenemos. Está cambiando el Señor. Vemos que ha roto cosas que eran imposibles para nosotros hacer, pero ahora las podemos hacer porque estamos en Él. Somos cristianos. Y la quinta, la iglesia de Antioquía no se llamó a sí mismo cristiana, sino los que estaban a su alrededor los llamaron cristianos por lo que observaron en ellos. Nosotros sabemos que hay gente malintencionada y siempre piensa mal de las personas y piensa mal de nosotros. Nosotros no somos, como se dice, alguien que le podemos caer bien a todo el mundo. Pero la gente puede ver que tú amas a Cristo. ¿Puede la gente ver eso? ¿Puede la gente, sin que tú prediques o digas, yo soy cristiano, puede decir,
que eres cristiano, porque la manera de vivir hace que Dios vea que sea diferente. Cuando nosotros regresamos al punto cero, vemos que esto tiene que ver con más que un entendimiento de dogmas o de doctrinas. Tiene que ver con vida y lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y cuando nosotros nos evaluamos por cristianos, más que tener el orgullo de la denominación, de lo que cree mi denominación, mi doctrina, la gente podrá ver que Cristo está en mí. Cuando vamos al comienzo, vemos que la vida transformada por medio del Espíritu Santo resulta ser las características que hablan de los primeros cristianos. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que queremos. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, por estos momentos que tú nos permites abrir tu palabra y ver lo que tú piensas y lo que quieres que nosotros hagamos, Señor. Y cuando nosotros evaluamos lo que conlleva vivir una vida cristiana, tenemos que llegar a la conclusión que no tenemos lo que necesitamos, Señor. Y eso está claro. Pero te damos gracias porque por tu Espíritu tú nos permites haber nacido de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo nos das poder para ser tus testigos y poder obrar poderosamente en nuestras vidas, pero también nos das el poder para obedecer tus palabras. Y yo te pido por esta iglesia, Señor, por nosotros, los cristianos de hoy, los cristianos de Punta Cana. Yo te pido, Padre Celestial, que la transformación que tú hagas en nosotros, que la entrega que nosotros hagamos a ti pueda reflejar que tú estás en nosotros, que tú vives en nosotros, que somos diferentes no por nuestra propia fuerza, sino por tu poder que ha transformado nuestra vida. Te pido que cuando nosotros salgamos de aquí, cuando nosotros volvamos a nuestro trabajo, la gente pueda ver que hay una diferencia, no porque yo lo digo, sino porque ellos lo ven, porque te ven a ti, Señor. Te pido que lleves a esta iglesia, a tu iglesia, a la iglesia de Punta Cana, a demostrar esa esencia, esas raíces que llamó por primera vez a ese grupo de creyentes cristianos. Nos ponemos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús.